Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Después de un tiempo de no subir vídeos, he estado enfermita, tuve el coronavirus y también me hice daño en la mano izquierda y no podía trabajar bien. Y bueno, ya estoy recuperada y estoy aquí de nuevo con vosotros para enseñaros estas preciosidades. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer estos preciosos anillos. Son fáciles de hacer y muy pero que muy elegantes. Y si quieres saber cómo se hacen, quédate a ver el vídeo. Voy a comenzar. Tengo la aguja enhebrada con 1 metro de hilo y aquí tengo el material que voy a necesitar para hacer este precioso anillo. Como podéis ver, llevo el rojo puesto y ahora le vamos a hacer en tonos azules. Este es un azul capri precioso, como podéis ver, y bueno, el hilo que he usado es el de Faraline de 0,15 milímetros. Y en primer lugar vamos a enfilar 3 rocallas de color cristal plateado y uno de color azul capri. Llevamos al final del hilo, juntamos los dos hilos y hacemos 3 nuditos. Así quedaría. Volvemos a pasar por la rocalla de color azul capri. Tiramos un poquito del hilo para que el nudo me quede dentro de la cuenta y no se nos desbarate la labor. El resto pues sencillamente lo cortamos. Y vamos con la siguiente serie. 3 rocallas de color cristal plateado. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla de color azul capri. Así quedaría. Volvemos a pasar por estas 3 rocallas que acabo de poner de color cristal plateado, Y como podéis ver, tengo un hueco aquí y otro hueco justo encima de la rocalla de color azul capri. Lo que vamos a hacer es poner rocallas en color plateado. Enfilamos una, pasamos la aguja por las 3 siguientes rocallas de color cristal plateado. Y de nuevo una rocalla plateada o de cristal plateado. Y pasamos la aguja por la siguiente rocalla de cristal plateado y por la siguiente rocalla. Como podéis ver, me queda una florecita hecha súper mona, súper mona. Vamos con la siguiente serie. Mirad, aquí vamos a enfilar 3 rocallas de color azul de cristal plateado, la perlita de 8 milímetros de color azul capri y 3 rocallas de color cristal plateado. Esta es la serie. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla cristal plateado. Pasamos a las 3 siguientes rocallas y por la perlita. Enfilamos 7 rocallas de color cristal plateado. 7 rocallas. Las contamos para no equivocarnos. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita. Volvemos a pasar de nuevo por estas rocallas que acabo de poner, por las 7. Y como podéis ver, también aquí tengo huecos en la parte de abajo de la perlita y en la parte de arriba.
y vamos a poner una rocalla de cristal plateado. Enfilamos una, metemos la aguja por las 7 siguientes rocallas de color cristal plateado. Volvemos a enfilar una rocalla de cristal plateado y metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas y por las 2 siguientes rocallas. Mirad, esta rocalla de que me sale el hilo me tiene que quedar justo enfrente de esta rocalla. Por lo tanto, vemos las que nos quedan en medio, que son 2, 4, 6 y 7. En este lado tiene que haber las mismas, 2, 4, 6 y 7. ¿Veis? De esta manera, pues el dibujo nos tiene que quedar equilibrado. Vamos con la siguiente serie, que es una cristal plateado, una de color azul capri y una cristal plateado. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla. Pasamos a la siguiente rocalla, cristal plateado, y por la de color azul capri. Enfilamos 3 rocallas de color cristal plateado. 3. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla azul capri. Pasamos a las 3 siguientes rocallas, a estas que acabo de poner, y como podéis ver, aquí tengo un hueco y aquí otro, por lo tanto vamos a poner una rocalla de cristal plateado, pasamos a la siguiente rocalla, a la siguiente y a la siguiente rocalla. Y ahora ponemos la rocalla de este otro huequecito, enfilamos una rocalla y metemos la aguja por la siguiente rocalla y por la siguiente rocalla. Como podéis ver, ya está está terminada la parte central y ahora lo que vamos a hacer es la tira del anillo. Como podéis ver, es súper fácil de hacer. Así que ánimo, que ya veréis qué bonitos os van a quedar. Enfilamos rocalla de cristal plateado, una de color azul capri y una cristal plateado. Esta es la serie. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla. Pasamos a la siguiente rocalla cristal plateado y a la siguiente azul capri. Volvemos a repetir la misma serie. Una cristal plateado, azul capri y cristal plateado. Es siempre la misma serie. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla. Pasamos a la siguiente cristal plateado y a la siguiente azul capri. Y volveríamos a repetir esta serie, es decir, cristal plateado, azul capri y cristal plateado. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla. Pasaríamos a la siguiente cristal plateado y al azul capri y volveríamos a repetir poniendo la misma serie hasta que tengáis el largo del contorno de vuestro dedito. Y bueno, pues yo lo voy a hacer y cuando lo tenga estoy con vosotros. Una vez que hemos terminado el largo que necesitamos para el contorno de nuestro dedito, nos lo medimos para comprobar que le tenemos bien, ¿veis? Ya solo me queda cerrarlo. Y lo que vamos a hacer es juntar este lado con el otro extremo, ¿veis? Del anillo. Para ello solo me quedan de poner 2 rocallas de cristal plateado. Primero enfilamos una y por el mismo lado, ¿veis que me sale el hilo? Metemos la aguja así por el mismo lado para que coincidan. Y ahora enfilamos de nuevo una rocalla
y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla azul capri. De esta manera, al tirar, veis, nos queda cerradito y todo me quedaría perfectamente unido y equilibrado. Pasamos de nuevo por la rocalla que acabo de poner, por la de la pieza central, por la siguiente, cristal plateado, y por la siguiente de color azul capri. Ahora lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre. La tira del anillo pues siempre nos queda flojita. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar de nuevo por todas las cuentas de la tira del anillo para que nos quede lo más rígido posible. Y vamos a hacerlo siempre en la misma dirección del hilo. Primero lo vamos a hacer de esta manera. Veis que el hilo me sale de aquí, cojo la de cristal plateado y la azul. Ahora al contrario, cristal plateado y azul. Vamos haciendo como una especie de cistas y vamos tirando del hilo para que nos quede mucho más fuertecito, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar al otro lado. La verdad que estos tipos de anillos, aparte de bonitos, elegantes, podéis hacer pues cantidad de ellos, y si queréis pues para regalar a quien vosotros queráis o simplemente pues para venderlos. Bueno, ¿veis? Hemos llegado al otro lado. Hemos pasado a este lado, pasamos a la siguiente de color cristal y ahora vamos en diagonal al contrario, cogiendo la azul y la siguiente de color cristal. Azul y color cristal. Una vez que hemos llegado a este extremo, pues vamos a rematar el hilo. Vamos a pasar a las dos siguientes rocallas. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas. Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, siempre en la misma dirección del hilo, eso es muy importante. Así reforzamos la labor, que también eso es muy importante. Las cuentas nos quedarán mucho mejor puestas y tendrán mucha mejor presencia. Ya sé que soy un poco pesada con esto, pero es que es muy importante para que las cosas queden bien. Tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué anillos tan preciosos, tan fáciles de hacer y muy, pero que muy elegantes. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!